Hola, soy José González Cornejo e intentaré explicar en forma simple el algoritmo de programación lineal llamado ruta óptima por tramos. Bueno, el algoritmo lo vamos a describir a partir de un artículo que tengo publicado en internet, que ustedes lo pueden encontrar en esta dirección, y de una aplicación resultante de este algoritmo, donde ustedes podrán elegir algún parámetro para observar el grafo y la matriz adjunta de la ruta óptima con valores aleatorios. Entonces haremos la descripción del algoritmo de la ruta óptima para minimizar el costo total de los desplazamientos mediante este método, que es uno de los tantos métodos de programación lineal que existen para solucionar, para buscar, para encontrar la ruta óptima. Aquí entonces el artículo, que ustedes lo podrán encontrar en internet en esta dirección, en esta URL, el artículo que se llama el problema de la ruta óptima, que usaremos de base para este video. El artículo comienza con el famoso problema del vendedor viajero, que está en una zona XY donde existe un conjunto de puntos a visitar y se define una distancia, una métrica, que puede ser la distancia, el costo u otra medida que ustedes deseen aplicar al problema de la ruta óptima, y vamos a aplicar el método de la optimización por tramos. Este problema lo resolucionó ya un holandés el año 59, que se llama Edger Dijkstra, que trabajaba en programación lineal. El otro método que se utiliza es el método por permutaciones, pero es un método bastante exacto. Sin embargo, cuando tú haces el algoritmo, cuando ya tiene más de 10 puntos, etcétera, consume mucho, es un programa pesado, consume mucha memoria y es demoroso en la respuesta, dado que tiene que comparar n-1, n es el número de puntos, n-1 factorial, camino hamiltoniano, para encontrar el mínimo. Vamos entonces a usar nosotros, para simplificar, porque lo importante es comprender el enfoque, la forma como se resuelve el problema. Ese es el objetivo, el propósito de este video. Vamos a usar el método, la optimización por tramos y con matrices simétricas, es decir, vamos a considerar que ir de un punto al otro es lo mismo de venir del otro, es decir, tienen el mismo costo ir de A a B que de B a A. Eso significa, que ustedes lo van a ir viendo acá, que la matriz va a ser simétrica, es decir, vamos a usar de la diagonal hacia abajo los valores, porque si es simétrica, los de la diagonal hacia arriba, aquí voy a mostrar, esta es la diagonal de 0, porque el costo de ir de un punto al mismo punto es 0, y ustedes verán acá que no es necesario poner acá 37, porque ir de 1 a 2 es lo mismo que ir de 2 a 1. Esta es una matriz simétrica, entonces este es un grafo simple. Acá, ¿cierto?, está explicado, digamos, por orden, con cómo se hace el algoritmo. Y más adelante, acá en este mismo documento, encontrarán, aparte de estos ejemplos, van a encontrar, bueno, siempre van a ver este botón, que pronto lo vamos a ir a ver, que es una página aparte donde está la aplicación, donde se aplica este algoritmo, en este JavaScript que vamos a mostrar ahora, que ustedes lo van a encontrar aquí. Bueno, este JavaScript va aplicando el método por tramo, va encontrando cada vez que toma la decisión el valor óptimo, el valor más barato, digamos, el más económico, y lo va guardando en una matriz auxiliar,
y al final forma el camino hamiltoniano, que más adelante también lo vamos a explicar. Entonces aquí está, ustedes pueden ver, está bien documentado, y vamos a ir ahora a ver la aplicación. Entonces vamos a partir por la aplicación computacional que está publicada en la web en esta dirección, que simula el método por tramos con valores enteros aleatorios. Es decir, forma una matriz, ya sea simétrica o no simétrica acá, con un parámetro que usted le ingresa en este combo box, usted ve acá, y la aplicación busca la ruta óptima, y una vez que la encuentra, también grafica el grafo y dibuja el grafo y publica la matriz. Entonces vamos a partir con 10, vamos a ejecutar la simulación, e inmediatamente, como pusimos que no era simétrica la matriz, dio valores en todos lados. Si ustedes se fijan, la diagonal es 0, eso significa que ir del punto 1 al punto 1 es 0, o del 2 al 2 es 0, y toda la diagonal es 0. Ahora, nosotros en este video vamos a trabajar con matrices simétricas. Es decir, que el valor de ir de un punto I a un punto J tiene el mismo costo o la misma distancia o la métrica que ustedes hayan elegido para optimizar esta ruta. Bien, acá entonces vamos a poner que queremos que sea simétrica. Ejecutamos con un valor, por ejemplo, con 6 puntos, y ahí la aplicación, que está publicada en la web, más adelante voy a poner la dirección bien, nos armó la ruta óptima. O sea, primero configuró la matriz simétrica, después marcó los valores que estamos usando, por donde se va a ir los valores mínimos, porque tal como lo explicaremos más adelante, el método de programación dinámica por paso, por tramo, es que vamos parándonos en un punto y tomamos la decisión según la línea más barata. Entonces, ir de 1 a 5, la más barata era 70. Una vez que estoy en 5, hago el mismo procedimiento y así en forma recursiva. Y aquí me armó, digamos, el camino o la ruta, que es un ciclo hamiltoniano, porque siempre partimos en un punto, se parte en un punto y después llegamos al mismo. Ahí tomamos el mínimo de los puntos, es la sumatoria de los mínimos de los puntos, que es 481. Entonces, por ejemplo, ustedes vean acá que si yo elijo un parámetro más grande, de 16, me arma esta matriz de 16 por 16, matriz cuadrada, ¿cierto? Me encuentra inmediatamente la ruta óptima resultante, que es esta, y aquí va dibujando el grafo. Vean las figuras que está armando. Imagínense si tomamos uno más grande, una matriz más grande, por ejemplo de 83 por 83, la ejecutamos y me arma una matriz cuadrada con valores aleatorios, por supuesto. Ustedes la trabajarán con valores reales y posteriormente me da la ruta óptima encontrada, y el grafo se vislumbra en la pantalla más o menos de esta forma. Ok, bueno, una vez que he explicado esto, vamos a ir a ver el algoritmo. Haremos una síntesis entonces de lo visto anteriormente con los siguientes conceptos de grafos. Todos los conceptos que veremos en grafos están en base al clásico libro de Harari, el Graph Theory. Entonces tenemos un grafo completo, qué es lo que es un camino hamiltoniano, cómo se cierra un ciclo hamiltoniano, que es un paso más para cerrar el ciclo del camino, lo que es la matriz adjunta asociada al grafo. Veremos en forma simétrica, pero se puede ver en simétrica, no simétrica, y la métrica que utilizaremos como líneas. Y posteriormente haremos una descripción simple del algoritmo por tramos con un ejemplo concreto.
¿no? Un camino hamiltoniano en el campo de la teoría de grafos es una sucesión de nodos que se visitan solamente una vez. Es decir, se necesita una entrada y una salida, pero hay que visitar todos los puntos. Y eso es un camino hamiltoniano. Vamos a verlo acá, por ejemplo. Entonces yo puedo ir de A a B, de B a E, de E a F, de F a C y de C a D. Y ahí ya tengo un camino hamiltoniano. Ahora, si yo quiero un ciclo hamiltoniano, es decir, hay que cerrar el ciclo y eso tendríamos que ir desde A, es decir, desde A, y a eso le llamamos un ciclo hamiltoniano. Ahora, ¿por qué es importante? Ya lo vamos a decir, vamos a buscar el camino o el ciclo hamiltoniano que sea óptimo, es decir, donde se minimice el costo del trayecto. Y ese es el problema que estamos dispuestos y nuestro propósito de demostrar. Nótese que cuando uno tiene un grafo completo, digamos de 6 puntos, habrían n-1 factorial caminos, que son hamiltonianos sobre un grafo completo. En este caso serían 5 factoriales, es decir, hay 120 caminos. Pero nosotros tenemos que buscar aquel que sea el más barato. Bueno, acá entonces vamos a construir, o ya construimos acá la matriz adjunta al grafo completo de 6 puntos, donde el punto de partida va a ser el punto A, y de llegada también, pero primero asociamos la matriz. Si yo viajo de A a A, es decir, es 0, el costo es 0. Si viajo de A a B, es 8. Si fuéramos llenando la matriz en forma completa, si no fuera un grafo simple, digamos, conexo, sería distinto viajar de B a A. Es decir, acá habría un valor diferente. Pero como es simétrica, entonces nos basta con poner los valores que están debajo de la diagonal. Entonces viajar, por ejemplo, de A a C es 10, de A a D es 11, de B a C es 7, etc. Y vamos asociando. Y acá en las líneas hemos puesto esta métrica que yo voy a asumir que es el costo en alguna moneda, pero puede ser cualquier otra métrica, tal como lo dije anteriormente. Y esto es lo que llamamos la matriz asociada y es simétrica. Es simétrica por lo que acabo de decir. Entonces, una vez que tenemos estos valores, vamos a proceder en un minuto más a buscar cuál es el camino óptimo, es decir, cuál es el camino hamiltoniano o el ciclo hamiltoniano óptimo, el que nos sale más barato por el método de tramos. Ojo, porque existe otro método que es el de las permutaciones y buscar el mínimo de todos los caminos hamiltonianos. Y a veces, en algunos grafos, no siempre dan el mismo resultado. Bueno, ahora vamos a explicar el algoritmo con que vamos a resolver este problema de la ruta óptima. En realidad, este problema se hace mediante una técnica matemática llamada programación dinámica, dado que la solución aproxima tomando decisiones en etapas sucesivas. Y de este modo es posible retomar la ruta en diferentes periodos, asumiendo que el costo de distancia es constante. Ojo, porque por ejemplo el Waze, cuando hace un programa, hace la primera optimización de la ruta, puede ser de que parado en un nodo, el nodo cambie. Entonces eso es dinámica. En este instante vamos a asumir de que estos nodos, los costos que hay entre los nodos son constantes. Entonces vamos a abordar de la siguiente manera, digamos, el problema. Es decir, en qué orden vamos a visitar los nodos para minimizar el costo total del desplazamiento. Veamos. Entonces elegimos un punto de partida que en nuestro caso es el nodo A. Enseguida vamos a ubicar cuál es el mínimo de todas las líneas que inciden
y nos vamos a quedar con esa, y las otras las vamos a ir eliminando. Con respecto al punto inicial hay que poner atención, porque después, cuando lleguemos en el camino hamiltoniano al último punto, tenemos que cerrar el ciclo hamiltoniano, y ahí vamos a ubicar nuevamente la línea que va desde ese nodo al punto A. Ya lo veremos en un minuto más. Entonces, se decide, ¿cierto?, en función de los mínimos, y vamos a ir, en caso de cuando hagamos el algoritmo que está hecho en el documento en JavaScript, se va anotando en una matriz auxiliar los mínimos que vamos encontrando en la medida que vamos pasando por los puntos. No se olviden que partimos del punto A, ¿cierto? Buscamos cuáles son las líneas, todos los puntos, y determinamos el mínimo entre esos puntos, conectando. Después guardamos el tramo en esta matriz auxiliar y realizamos recurrentemente la misma cosa. Vamos a verlo, a ver, sigamos adelante. Entonces empezaremos a buscar de inmediato la ruta óptima, tal como lo dijimos anteriormente. Entonces iríamos el valor 2 de AF, después tenemos el valor 3 entre A y E, entre los nodos A y E, tenemos 11 entre A y D, tenemos un costo de 10 entre A y C, y un costo de 8 entre A y B. Buscamos cuál es el mínimo de los trayectos, el costo mínimo, y obviamente eliminamos inmediatamente todas las líneas que incidían en A, que no son dos. Ojo que posteriormente vamos a tener que cerrar el ciclo hamiltoniano. Ahora vamos a construir el camino, y ahí vamos a necesitar una que incida en A de vuelta. Todos los puntos, o no, siempre requieren una línea de entrada y otra de salida. Continuemos con F y apliquemos lo mismo. Tenemos entonces 4 entre F y E, 9 entre F y B, 8 entre F y C, y 1 entre F y D. Bueno, de estos valores nos quedamos obviamente con 1. Entonces ya el camino, y inmediatamente eliminamos las líneas que no estamos usando. Una de entrada y otra de salida en F, sigan las otras. Si ustedes se fijan, lo que está sucediendo ahí es que vamos simplificando el grafo, y el número de líneas en los siguientes puntos va a ir disminuyendo. Ahora estamos parados en D. Veamos, tenemos entonces de D a E un valor de 6, de D a B 6, que es equidistante, y nos falta de D a C. Vamos a elegir, obviamente, 3 entre D y C. Pero es importante decir de que el método no hace más comparaciones cuando encuentra puntos equidistantes, y solamente utiliza el primero que aparezca. Seguimos, estamos parados ahora en C. Vamos a ver cuáles son los puntos y vamos a sacar todas las líneas, obvio que no hemos usado antes, que ha simplificado el grafo a esta forma. El camino ya vamos en A, F, D, C. Veamos, tenemos ahora que de C a E hay un valor de 3, y de C a B 7. Bueno, nos quedamos con 3, es decir, entre C y E. Y eliminamos la otra línea. Ahora no nos queda más que una para llevar a B, es decir, 5. Aplicamos el camino, porque no tenemos otra cosa más, y ese es el camino hamiltoniano. Es decir, pasamos por todos los puntos una vez y llegamos al último punto. Hemos pasado por todos los puntos del grafo. Ahora, pero tenemos que hacer el ciclo hamiltoniano, es decir, cerrar. Entonces volvemos al grafo inicial para ver cuál era la relación que existía entre B y esa relación tiene un costo de 8. Y ahí cerramos el ciclo. Bueno, entonces aquí, concluyendo, ahora que hemos cerrado el ciclo hamiltoniano, ¿cierto? Entonces tenemos de A a F2, 1 a D, de F a D, de D a C3, de C a E3, de A a B5,
y de B a 8, donde cada uno de esos son las métricas o las distancias mínimas o los costos mínimos, y cuya sumatoria da, de estos mínimos, da 22. Nótese que si hubiésemos resuelto la ruta óptima por el método de las permutaciones, habríamos tenido que buscar los 120 o 5 factorial caminos hamiltonianos y compararlos y buscar cuál es el que da el costo mínimo. Bueno, para sintetizar, tenemos entonces el camino hamiltoniano sobre el grafo completo que teníamos de 6 puntos, y encontramos a partir de la matriz asociada y los valores, las métricas que definimos en las líneas, es decir, entre los puntos, las distancias, que en este caso eran los costos. Tenemos la matriz y los valores que están en amarillo son los valores que hemos ocupado de la matriz simétrica. Vamos a hacer énfasis también en síntesis algo acerca del método de las permutaciones. Este camino hamiltoniano se hizo a partir, ¿cierto?, del método por tramos. Pero el método por permutaciones es otra forma de calcular y resulta experimentalmente más exacto. Sin embargo, si hacemos una aplicación, son tantas las permutaciones y las comparaciones, las iteraciones que tiene que hacer, que es demoroso y ocupa bastante, o sea, los tiempos de respuesta son lentos. Y con esto estamos dando término, digamos, a este ejemplo y este video. Bueno, esperamos hacer un capítulo especial con el método de las permutaciones en un tiempo más, y ustedes van a encontrar este documento, el artículo base con el que se utilizó para hacer este video, en esta dirección en internet que ustedes ven acá, y se llama El problema de la ruta óptima. Tiene asociado otra página con una aplicación donde se aplica el algoritmo con parámetros y que ustedes pueden seleccionar y les genera el grafo y la matriz, sea simétrica o no simétrica. Bueno, que estén bien y muchas gracias.